Santiago Avendaño nació a mitad del siglo XIX en algún lugar de la frontera entre Córdoba y Santa Fe. A los 7 años fue cautivo de un malón de los Ranqueles, a donde fue llevado al Mapo a vivir durante unos 7 años. Tenía una condición particular, sabía leer y escribir, y eso no solo le permitió integrarse de un modo diferente en los toldos, sino que luego de salir del cautiverio le permitió generar sus memorias, las cuales fueron muy importantes para científicos y comunidades originarias. Todos a porfía me preguntaron sobre los indios, sus costumbres, sus alimentos y respecto de su ferocidad, porque habían oído decir que los indios carecían de inteligencia, que comían carne cruda y que mutilaban a los cautivos. Les contesté probándoles lo contrario con argumentos que aceptaron, porque eran evidentes. Mi indio me decía: «Vos no sos cristiano para nosotros. Hoy sos un hijo tan querido que comes en mi plato conmigo. Te duermes cuando te da la gana, y antes, cuando vivía la finada, te dormías con la cabeza en sus faldas. Te llamamos nuestro hijo, y te enseñamos que digas papá y mamá». Avendaño estuvo cautivo entre los 7 y los 14 años. Cuando salió de los toldos, mantuvo una relación con los Ranqueles, y fue militar, escritor y funcionario del Estado. Tras 7 días de haber sufrido mucha angustia, sed y cansancio, llegué a San Luis. Me encontré con una mujer en un traje algo ridículo, en el fondo de una casa escondida entre los árboles. La mujer y yo nos miramos sorprendidos, y luego ella le dijo a otra mujer que yo no veía: «Oh, mira, un niño, ¿de dónde vendrá?». Entonces ella me preguntó: «Hijito, ¿de dónde venís?». Y yo le dije: «De los indios». «¿Son cristianas?». «Sí», dijo. Luego ambas me ayudaron a bajarme del caballo. Me llevaron dentro de la casa y me ofrecieron queso. Yo lloraba y tomaba agua a tragos largos. Había tomado tanta o más agua que una bestia. Lloraba y no sabía qué decir. La dueña también soltó el llanto y luego su compañera la siguió. A fines de 1849, Avendaño se va de los toldos. Cruza la travesía, va desde Bagual hasta el Desaguadero. Viene por el Desaguadero hasta Cerro Varela, cruza a Bebedero y llega hasta el Fortín El Tala. Dan aviso a la ciudad de San Luis y es llevado durante todo el último mes de 1849 a la ciudad. La gente lo recibía en sus casas, le preguntaba cómo había sido su vida en el toldo. Fue tratado como una persona excepcional. A fines de ese año es llevado hasta Buenos Aires con una carta de recomendación para el general Juan Manuel de Rosas. El 1 de enero de 1950 es recibido e interrogado por Juan Manuel de Rosas. Los Ranqueles tenían su ancestral sabiduría. Creían en el grande y bondadoso espíritu, cuyo rostro visible era el sol, pero también en un espíritu maligno, que era más antiguo que el bueno y de más poderosos recursos. En una de sus ceremonias religiosas, el Niyatún, recibían al año nuevo entre bombos y lanzas. Allí rogaban por los alimentos que le quitaran el hambre, se disculpaban por los vicios y sus malas acciones, y después de las solemnidades volvían a la fiesta,
los bombos y las danzas. A los niños le ponían el nombre de sus abuelos y a las niñas el de sus tías maternas. Usaban nombres de animales, de plantas o de sierras, y cada linaje o generación tenía su animal característico. Desde que tenían uso de la razón, los niños se sentaban alrededor de los mayores para oír las historias del pasado. Siempre había brujas. Se bautizaban lavándose la cabeza con sangre humana. Jugaban a la chueca, pero no apostaban mantas o caballos, sino la vida de sus prójimos. Cuando moría un cacique importante, había que capturarlas y matarlas durante los funerales. Era preciso distinguirlas y habitualmente las señalaban entre los cautivas cristianas. Las mujeres vivían con este temor de que las acusaran de brujas. Eran polígamos, aunque solo los caciques importantes o los indios más ricos podían permitirse la ostentación de varias esposas. El esposo debía efectuar un pago, obligación al que llamaban mafum. Desde que el padre aceptaba, pronunciando feikemai, el esposo era el dueño de su esposa. Era suya, ya que la había comprado. Tenía el deber de cuidarla, pero también el derecho de castigarla a su antojo, incluso matarla, si la mujer cometiera una falta demasiado grave. A los muertos le practicaban una pequeña autopsia, abriéndolos desde la boca del estómago hasta la cadera izquierda. Enterraban el cadáver con sus mejores ropas, junto a un poco de carne, agua y todo el equipaje que le hiciera falta. Le ataban en sus manos manojos de cabello de sus familiares, para que no los olvide. Mataban a su caballo para dejárselo a la cabecera del sepulcro, y le echaban poca tierra para que pudiera resucitar sin esfuerzo. Cuando uno lee sus memorias, no ve una visión idealizada sobre las comunidades originarias, ni tampoco esa mirada que los pretendía salvajes, sin religión, sin cultura. Entiende mucho mejor la forma en que se relacionaban entre ellos, sus dioses, sus comidas, y también un poco mejor cuál era la relación que tenía la gente de Mamum Mapu con el Estado argentino, siempre conflictuada, siempre en tensiones y en diálogo. No fue solo durante su infancia cuando Santiago Avendaño estuvo cautivo. Resulta que estando Avendaño ya en el ejército, creo que en mayo de 1852, algo por ahí, hubo un ejercicio militar. El día previo había llovido. Algunos soldados creyeron que se había suspendido por el clima, toda la parte de ejercicio, ¿no? En cambio, los generales no creyeron eso y los mandaron a encarcelar a todos los desertores. Eso le valió casi 2 años de cautiverio y una experiencia terrible que al leer sus memorias uno las puede ver como inmensamente dolorosas, en cambio a lo que él cuenta de la infancia entre los ranqueles. Lo que llega hasta nosotros de los historiadores sobre ese periodo que pasa en la cárcel es terrible. Él cuenta que una de las formas de tortura era poner estacas en el suelo y dejarlos ahí atados y pegarles latigazos. Incluso, una vez estando él en el suelo, cuenta que de una pila de cadáveres sacaron 16, cortaron sus cabezas, los colgaron y pusieron sus nombres. Después de Caseros, fui uno de esos notables personajes de frontera. Tenía un alma mestiza y me convertí en un intérprete y mediador profesional entre los ranqueles y los cristianos. Habité en Azul, punto de contacto entre ambas culturas. Fui el secretario exclusivo del cacique Cipriano Catriel. El general Ignacio Rivas me nombró intendente de los indios Pampas. El final de su vida es trágico, como casi toda su vida, ¿verdad? Se ve envuelto en la revolución mitrista del 74. Queda con Cipriano Catriel, del bando de Cipriano Catriel, que habían dado indios de lanzas para esta revolución. Hay una disputa entre los ranqueles y termina prisionero del coronel Hirayo Lagos, quien decide entregarlo a los ranqueles, con quien había compartido prácticamente toda su vida. La biografía cuenta que Cipriano Catriel y Santiago Avendaño quedaron rodeados por los ranqueles. Ambos fueron ajusticiados. Cipriano por su hermano, y no sabemos quién mató a Santiago Avendaño. Lo que sí estamos seguros es que su certificado de función es del 25 de noviembre de 1974.
Todo lo que aprendió, escribió y trajo a Avendaño desde ese mundo del Mamul Mapu es un insumo muy valioso para arqueólogos, antropólogos, historiadores, etnógrafos. Nos ayudan a entender un poco mejor cuál era la vida cotidiana en el Mamul Mapu. Quiero decir, qué comían, sus dioses, la ubicación de sus espacios, su relación con el exterior. Cuando uno las va a buscar, las repasa, tiene versiones muy encontradas. Las notas personales de Avendaño, pero también muchos autores que las tomaron y diluyeron un poco esta relación siempre de conflicto y a la vez de diálogo entre los ranculches y el Estado argentino. Tener presente sus memorias, traerlas cada tanto, utilizarlas, nos ayuda a entender la multiculturalidad, la multivocalidad que existía y existe en el territorio argentino, mejor dicho, en el territorio que hoy es Argentina. Santiago Avendaño nació en la frontera, vivió entre los ranqueles, estuvo con Rosas, participó de la Revolución Mitrista, leía y escribía a los 7 años. Fue sin duda una persona excepcional.